Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Este vídeo ya lo estaréis viendo a principio de año, así que lo primero de todo, que tengáis un año felicísimo, que se cumplan todos vuestros deseos, que paséis momentos inolvidables y si no, por lo menos que tengáis libros para poder evadiros de la realidad, que a veces no es tan bonita como nos gustaría. Y hoy os traigo un vídeo que creo que encaja perfectamente con este inicio de año porque venimos a hablar de tochos literarios. Si os apetece una experiencia inmersiva, un libro largo en el que paséis tiempo, que os dé tiempo a madurar la ambientación, a ver poco a poco cómo se desarrollan los personajes, que os dé tiempo también quizás a elucubrar alguna cuestión que creéis que va a pasar a lo largo del libro, a ir pensando qué va a pasar, qué no, cómo terminará, cuál será el final, etc. Este es 100% vuestro vídeo. También quería hacer este vídeo desde hace tiempo porque creo que va un poco a la contraria de la corriente mayoritaria de este mundo capitalista acelerado que nos está diciendo todo el rato leed mucho, sobre todo muchos libros, no ni siquiera dedicar mucho tiempo a la lectura, sino muchos libros porque tenéis que consumir mucho. Pues este vídeo va justo de lo contrario, de libros que necesitan de tiempo porque son largos y así, bueno, le damos un poco la vuelta a todos estos vídeos que yo también he hecho, pero también darle un poco una problemática a todos estos vídeos en los que recomendamos libros cortos. Aquí venimos a justo lo contrario. Si queréis libros de distintos géneros, porque hoy os traigo muchísimos géneros largos en los que pasar un rato, quedaros a ver este vídeo. Y bueno, primero voy a hablar de libros individuales tochos y luego nos iremos a la saga, así que prepararos un cafecito que allá vamos. Además, todos ellos tienen más de 500 páginas, este es como el límite que yo he puesto para hablar de tochos literarios y todos ellos los he leído, así que de todos tengo una opinión bien formadita. Y en primer lugar os traigo un libro que todavía no os había querido hablar de él en el canal porque me ha costado digerirlo. Es un libro muy duro que ha estado conmigo un mes entero, justo, además, según Goodreads, yo no lo sabía, pero justo empezó, imaginaros, un 14 y terminó un 14 del mes siguiente, o sea, he estado un mes con él. Es un libro que he tardado en hablaros de él porque me resultó tan duro que me quedé con muy mal sabor de boca cuando lo terminé, pero aún así creo que es una obra literaria importantísima, que está muy bien escrita y que vale mucho la pena, así que por eso me he tardado un poco en hablar de ella. Y os estoy hablando de En el lado salvaje, de la recomendadísima por un montón de gente en YouTube y en otras redes sociales, Tiffany McDaniel. Este libro nos lo trae Hoja de Lata y la traducción es de Ignacio Gómez Calvo y tiene concretamente 528 páginas. La verdad es que la edición es súper chula, se lee súper bien y el libro es súper cómodo, pero bueno, tiene sus paginitas y además es un libro que se tarda en leer por lo que os digo, porque es muy duro. O sea, era tan duro que yo había momentos que decía, Esther, no te preocupes, va a llegar el momento de esperanza, va a llegar el momento de esperanza. Pero os tengo que decir que hay muy poca esperanza en este libro. O sea, si estáis pasando un mal momento y no os apetece meteros en una historia que os deprima más, quizás no os toca leer a Tiffany McDaniel. Pero lo que os decía, que la edición es muy chula, además tiene detallitos ilustrados como pequeños dibujos que tienen mucho que ver con lo que nos cuenta la historia. Y la historia concretamente está inspirada en las 6 de Chicotle, que fueron 6 mujeres que fueron asesinadas en esta zona y que nunca se descubrió quién les había asesinado y tampoco se investigó por parte de las autoridades. ¿Por qué no se investigó por parte de las autoridades? Porque estas mujeres practicaban la prostitución y eran drogodependientes, lo cual parecía ser que por eso daba igual que las asesinasen. Las autoridades decían, bueno, como son, me imagino en su mente, prostitutas y drogadictas, pues me da igual, no voy a investigar sobre ellas. Lo cual es súper fuerte y creo que se relaciona mucho con otro libro que es Cuerpos que importan, de Octavia Butler, que es un ensayo y que habla eso, de cómo las sociedades decidimos qué cuerpos importan y qué cuerpos nos dan igual, y hablan, por ejemplo, de todos los cuerpos, las personas que mueren en la frontera, de cómo nos da igual que mueran miles de personas en el Atlántico, pero en cambio si muere una persona europea cerca de nuestra casa nos parece súper importante, ¿no? Esta división entre cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Y traigo esto a colisión porque lo que hace Tiffany McDaniel es recoger una historia de mujeres
que fueron encontradas asesinadas como cuerpos que no importaban, y Tiffany McDaniel lo que hace es generar una historia alrededor de ellas, nos cuenta su historia en primera persona, una historia llena de empatía, en la que es lo contrario a un paisaje caricaturizado de estas personas sin hogar, drogadictas y que se dedican a la prostitución. Es un relato humanizado de estas personas, como más allá de estas cuestiones que os estoy narrando, eran mujeres que tenían sueños, que tenían familia, que tenían maneras de ser distintas, que tenían sus fallos pero también sus cosas buenas. Y seguimos concretamente la historia de Ark y su hermana gemela, las cuales vemos al principio en la infancia con su madre y su tía, que son drogadictas y se dedican a la prostitución, y poco a poco como vamos a ver cómo Ark y su hermana gemela acaban también cayendo un poco en este bucle. Es un libro que yo cuando lo leía se me venía mucho a la cabeza la palabra destrucción, o sea, cómo la droga destruye a personas, y también en el fondo Tiffany McDaniel, y lo dice al final del libro, reflexiona también sobre los relatos que se crean sobre la droga, y como al final, por ejemplo, hablamos de la droga en los 80 arrasó Madrid, pero en realidad no arrasó Madrid, arrasó a personas concretas con clase, raza, género, vidas, familia, etc. Como veis, os estoy intentando no extenderme demasiado, quizás os puedo hacer un vídeo del libro si os interesa, pero con lo que me quedo es que es un libro lírico, está muy bien escrito, es interesante, pero es profundamente duro y tiene 520 y pico páginas, así que si queréis un tocho literario para empezar el año duro, pero con el que aprender, os lo recomiendo. El siguiente libro que os traigo es un libro que tiene nada más y nada menos que 784 páginas, por lo menos en la edición de bolsillo que yo leí, y os estoy hablando de Dune de Frank Herbert. No me voy a entretener demasiado porque hoy os traigo un montón de libros. Dune lo conoce casi todo el mundo, probablemente por las películas. A mí me gustó muchísimo leer el libro, es verdad, lo leí este año, pero es verdad que luego con el paso del tiempo como que se me ha emborronado un poco el recuerdo sobre el libro, no he pensado tanto en él como pensaba mientras lo leía. Pero siempre digo lo mismo, es una historia que para mí tiene dos patas, por una parte toda esta cuestión política un poco a los Juegos de Tronos, y por otro lado toda esta inspiración árabe de las dunas y de toda la cultura musulmana que tienen, por ejemplo, Quien teme a la muerte de Nnedi Okorafor. Para mí es un poco esta mezcla, así que Dune es otra buenísima idea para estar mucho tiempo con este libro. Y en verdad, claro, ahora estoy hablando de libros sueltos, pero Dune lo tenía que haber puesto en el apartado de sagas, pero como yo solo me he leído el primero y el resto no gustan casi nada, no me he atrevido a leer el segundo, me he querido quedar con el buen sabor de boca del primero, pero es verdad que hay más libros que son más cortos y a la mayoría de la gente no le gusta mucho, así que yo me voy a quedar con el primero, en principio no voy a seguir con la saga. Y el siguiente libro que os traigo, y ya sabéis cuál es porque fue mi lectura favorita del año pasado, es Babel, una historia arcana de R.F. Kuang. Tiene concretamente, que lo tengo aquí apuntado, 544 páginas. Y bueno, sabéis que lo trae la editorial Hydra, y es una historia bastante larga, que también hay que tomarse su tiempo. Es una fantasía que tiene tintes históricos, que debate mucho sobre el colonialismo, también sobre la traducción y la magia de las palabras, y que también todo esto lo hace a la vez que nos cuenta una historia de un grupo de amigos y de cómo la raza, la procedencia, el color de la piel, etcétera, marca las relaciones de amistad. Creo que es uno de los pocos libros que nos habla implícitamente de esto, y tenéis reseña larga en el canal, así que allí podéis ver mi opinión de manera más extensa, pero bueno, ya sabéis que me encantó, es una lectura para mí perfecta, me encantó Babel, es la obra que más me gusta de R.F. Kuang y os la recomiendo para empezar este 2025. Continuamos con otro libro autoconclusivo que leí hace más tiempo, creo que lo leí en 2022 o en 2023, de una de mis editoriales favoritas, como sabéis, Duerme Vela, y os estoy hablando de El Señor de los Daylin, de Deli Clark, y concretamente esta edición de Duerme Vela incluye primero un relato que se llama Muerte de un Daylin en el Cairo, y luego ya de la obra de El Señor del Daylin. La verdad es que fue una novela bastante entretenida. Sobre todo se me quedó el recuerdo de la chulísima ambientación de un Cairo steampunk que tiene este libro.
Luego es verdad que el caso de misterio que se resuelve, porque seguimos una especie de investigación policíaca en la que tenemos fantasmas, en las que tenemos sectas, en las que tenemos geopolítica, etcétera. Este caso sí es verdad como que descubrí muy pronto lo que iba a pasar, intuí cuál iba a ser el final, entonces se me hizo un poco, bueno, más tedioso en este sentido, pero sobre todo la ambientación que hace aquí Deli Clark, que es increíble, o sea, en ese sentido me encantó este libro, así que si os apetece un libro de ambientación y de el Cairo Steampunk, que no entiendo a quién no le puede gustar un Cairo Steampunk, os lo recomiendo. Y nos vamos a un libro completamente distinto y mami, si estás viendo esto, sé que esta recomendación te va a encantar porque este libro me lo recomendó a mí y a mi madre hace muchísimos años, yo lo leí de adolescente, así que entenderéis que me lo recuerde regular, pero sobre todo recuerdo la sensación que me dejó y lo profunda buena novela que me pareció. Es más, luego se la recomendé a uno de mis mejores amigos, a Nacho, y también le gustó muchísimo porque sabía que le iba a encantar. Y os estoy hablando de Que el cielo la juzgue, de Ben Ames Williams, que es una novela que no tiene absolutamente nada que ver con la fantasía. Es una novela de romance de una señora que se vuelve absolutamente loca por un hombre y hace cualquier cosa. Es una historia de envidia, de celos, de venganza, de todo lo que está mal en esta vida. O sea, este personaje estaba como una cabra, pero vamos, tal cual. Pero es una novela que es verdad que tengo el recuerdo, a lo mejor hace 10 años que la leí, tengo el recuerdo de que me gustó muchísimo, tendría que volver a releerla, pero es una novela también larguita, tiene 560 páginas y de verdad que vais viendo la mente de esta persona que está completamente mal, o sea, es todo lo que está mal en esta vida, pero es súper entretenida, toda esta cuestión de las envidias entre las hermanas, todo este rollo como un poquito antiguo es muy interesante y os lo recomiendo un montón y seguro que en algún momento tengo intención de volver a leerlo. Y os vengo ahora a hablar de una novela que yo considero mi novela favorita y de la que os he hablado poquísimo o nada en el canal. ¿Por qué? Porque siento que por un lado se habla mucho de esta novela, mucha gente la conoce, y por otro lado es una novela que me gusta tanto que me enamora tantísimo que nunca me veo como capacitada para hablar de ella y quedarme conforme con lo que digo. Es más, la primera vez que la leí me flipó, la segunda vez que la leí para reseñarla en el canal, pero después de leerla no me vi capacitada para hablar de semejante obra maestra, y os estoy hablando de un premio Nobel y concretamente de Las uvas de la ira de John Steinbeck. Este libro tiene 555 páginas, yo tengo esta edición que la verdad es que no es nada extraordinario de El País. Y bueno, John Steinbeck escribe como los dioses, o sea, es increíble cómo escribe. La historia es una historia de rabia ambientada en Estados Unidos tras el crack del 29 y como muchísima población de algunas zonas de Estados Unidos se tiene que desplazar a otras zonas y como en estas zonas sufren racismo. También vemos la llegada de la máquina al campo y la profunda transformación social que supuso. Y vemos la rabia, las uvas de la ira de estas personas que se veían absolutamente explotadas por las empresas agrícolas recogiendo algodón. Vemos una familia que se desplaza concretamente de Oklahoma a California para poder salir adelante, para poder tener un sustento. Y bueno, la familia es increíble, todos los personajes son increíbles, la historia, el mensaje, o sea, es que nunca me voy a ver capacitada para hablaros de este libro porque para mí supone muchísimas cosas, así que si queréis empezar 2025 con mi libro favorito del mundo, leedlo. Y ahora voy a hacer un poquito de trampa porque nos quedan 2 libros autoconclusivos largos, pero esto casi llegan a las 500 páginas, pero no, son 488 y 495, así que me vais a perdonar, pero también es un poco por ser un poco más diversa en género, porque muchas veces os hablo siempre de fantasía y ciencia ficción. Y el primero de 488 páginas y otro libro que yo leí, vamos, no sé si de adolescente, pero casi, y que me gustó mucho y que recuerdo poco, pero que recuerdo esa sensación de que me gustó, fue Mr. Mercedes de Stephen King, que también creo que es una saga, luego se siguieron haciendo y además en su momento me vi la serie y también me gustó mucho. No me juzguéis si no me acuerdo exactamente de todo, pero la historia principal iba de un loco maníaco que atropella con un Mercedes a un montón de personas en la cola del paro y vemos un poco como la mente de esta persona y por qué comete ese acto terrorista, básicamente. Yo tuve una época muy de obsesión con Stephen King, es verdad que ahora no me pega básicamente nada porque no
Bueno, me gustan sus obras, pero tampoco me siento súper apegada a ellas, pero yo he leído It, Carrie, muchísimas obras de Stephen King, y esta de Mr. Mercedes recuerdo que me gustó muchísimo, así que quizás para los amantes, bueno, un poco del misterio y de estas mentes atormentadas como Jeffrey Dahmer y toda esta gente monstruosa, pues quizás os interesa. Y el otro libro del que os estoy hablando es completamente distinto y ahora nos vamos al realismo mágico latinoamericano, y una obra que yo leí muy de mayor hace como quizás 4 años, que no había leído nunca, fue 100 años de soledad de Márquez. La verdad es que me gustó muchísimo. Yo pensaba que me iba a costar leerlo, que no me iba a gustar. Al principio me estuve haciendo notas para poder leerlo, por si no me enteraba bien de los personajes de este Macondo, por si me confundía. Pero la verdad es que acabé completamente dentro de estos libros que no podía parar de leer. Creo que quizás con mis ojos de hoy sí le vería quizás algunos apuntes de misoginia bastante reprochables. Y de violencia contra las mujeres que quizás no es necesaria, pero en su momento a mí me encantó, me pareció un librazo y nada sobrevalorado, me pareció una pasada, así que también quizás queréis empezar por aquí, por este tocho literario este 2025, así que también recomendación por siempre. Así que sí, nos vamos a los tochos literarios, pero que además de tochos individualmente son sagas, así que ahora os voy a hablar de sagas de fantasía y de ciencia ficción. Y en primer lugar, si hablamos de tochos y si hablamos de libros largos en los que podéis estar horas y horas y horas con sus personajes, estamos hablando claramente de la saga del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. No os voy a hablar mucho de estos libros, son súper conocidos, son ultra largos, quizás incluso son excesivamente largos para mi gusto, esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Son la primera parte del Archivo de las Tormentas, que es una decalogía, ya ha salido, los 5 primeros libros, y os lo recuerdo que son El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada, El Ritmo de la Guerra y Viento y Verdad, que es el que acaba de salir este diciembre, que yo lo tengo por aquí, pero lo está leyendo primero mi novio. Cuando lo lea os diré qué tal. A mí Brandon Sanderson me gusta, o sea, me entretengo leyéndolo, es como una serie entretenida para mí, me engancho bastante, pero tampoco es un autor que luego me quede pensando en él, ni que sea de mis favoritos, ni nada por el estilo. Pero bueno, sí lo recomiendo, sobre todo si queréis, bueno, estar mucho tiempo con una misma pluma de un mismo autor, estar mucho tiempo con personajes y con una ambientación, pues El Archivo de las Tormentas es la idea perfecta. Y en este momento mainstream en el que estoy ahora, también os recomiendo evidentemente la saga de Canción de Hielo y Fuego, que es una de mis sagas favoritas de la historia. A mí me encanta cómo escribe George Martin, me encantan los personajes, me encantan los libros, también me encantó la serie, pero es verdad que los libros, bueno, pues recoges otros matices, te pasas mucho tiempo con los personajes. A mí, por ejemplo, el personaje de Catelyn Stark me pareció bastante distinto en los libros, empaticé mucho más con ella en los libros. Y os traigo el último libro que ha sido publicado, el 5º, porque estoy deseosa de que George Martin nos traiga más libros y nos traiga de una vez Vientos de Invierno y Sueños de Verano, o sea, lo necesito. Y os recuerdo, por si que os queréis meter en una de las mejores sagas de fantasía de la historia, que el orden de los libros es Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuerpos y Danza de Dragones. Nos salimos de los hombres mainstream que escriben fantasía y vamos a hablar de mujeres, que como sabéis es una cuestión que me gusta siempre reivindicar en mi canal. Las mujeres escribimos fantasías y sagas de fantasía maravillosas, y como siempre una de las sagas que ha marcado este año para mí, La Guerra de la Amapola de Rebecca Kuang, una saga en la que se mezcla fantasía militar con toda una inspiración asiática y también una fantasía histórica en la que vemos un poco la historia de China y su relación problemática y bélica con Japón, pero también, sobre todo, según va avanzando la saga, vemos también el colonialismo y el imperialismo de Europa y su relación con China. Son 3 libros así de grandes, las ediciones están muy chulas, además yo a la personaje principal, aunque tiene fallos, le cogí muchísimo cariño, o sea que pienso que es una saga súper buena idea si os apetece estar bien metidas en la historia.
Hay como varios personajes que están a lo largo de la historia, entonces es muy buena idea como tocho literario en el que estar mucho tiempo. Sabéis que Rebecca Kuan es una de mis autoras favoritas porque tiene una fantasía que yo interpreto más como tipo social o que incluye crítica social, en la que, bueno, tiene toda la parte fantástica que me gusta mucho, pero también tiene historia, también tiene crítica al colonialismo, al racismo, al sexismo. Entonces para mí es una autora súper interesante y os la recomiendo. Saga de fantasía de una autora que yo creo infravalorada, y no solo saga sino más bien trilogía de una autora que también nos trae Duerme Vela y que este 2025 nos trae el último libro de la trilogía, así que estáis a tiempo de leer los dos primeros. Y os estoy hablando de Hugh Balton y concretamente de La Ciudad Justa. La Ciudad Justa fue uno de los primeros libros de fantasía que yo leí. Bueno, siempre me gusta esta edición muchísimo. Fue uno de los primeros libros de fantasía que leí. A mí me encantó. Es una fantasía que se mezcla con filosofía. Nos vamos a una isla en la que Atenea intenta llevar a cabo la República de Platón y tenemos personajes inolvidables. Tenemos a Sócrates, que es mi personaje favorito de esta saga. Tenemos a Atenea, tenemos también robots, tenemos niños esclavos que son llevados a esta época. Es un libro súper original, o sea, es increíble, pero como dice la propia Hugh Balton, ¿cómo a nadie se le había ocurrido antes llevar a cabo las ideas de este filósofo para ver si podían funcionar o no? Spoiler, no sale todo como se espera. Es verdad que a mí el segundo libro, que lo estáis viendo justo aquí, me gustó bastante menos porque pienso que este libro tiene la riqueza de llevar a cabo la República del Platón, y en el segundo pues bueno, ocurren otras cosas, pero no estamos viendo esta república. Pero tengo muchas ganas de leer el tercero. Voy a dejar por aquí la portada, se llama Necesidad. Y bueno, en la originalidad de Hugh Balton, en este tercero hay alienígenas. No sé cómo lo va a hacer, pero va a ser increíble. Así que también os la recomiendo. Y ya por último, y volviendo a lo obvio, pero siendo una de las autoras que siempre hay que recomendar con tochos literarios y una autora que siempre hay que recomendar en general, pues Ursula K. Le Guin, en este caso esta edición especial que creo que es chulísima de los libros de Terramar, que incluye todos los libros inspirados en el mundo de Terramar y que además es una edición ilustrada y como veis es un buen tochal, así que si os apetece empezar el año con un tocho, aquí lo tenéis. Y bueno, este es el libro en el que se supone que se basó, o podemos decir, copió y plagió nuestra nada queridísima creadora de Harry Potter, porque en este libro lo que seguimos es un mago joven, y en el momento en el que Ursula K. Le Guin escribió esta saga, normalmente los magos eran estos seres sabios, mayores, etc. Entonces la pregunta que dirige los primeros libros que vienen en esta saga es ¿cómo un mago mayor y sabio llega a ser ese mago? Es decir, cómo se va curtiendo y cómo es desde joven. Es verdad que yo me leí el primer libro y me esperaba muchísimo más, me decepcionó un poco, pero creo que es un poco por lo que cuenta la propia Ursula K. Le Guin en el prefacio. Ella es una mujer que en principio no se consideraba feminista, que fue, como todo el mundo, cambiando a lo largo de los años. Como sabéis, murió hace poco, o sea que era una mujer mayor. Y en los años 60 le atravesó el feminismo, cambió completamente sus personajes, empezó a incorporar mujeres, a tener otra perspectiva, pero los primeros libros son previos a este cambio en su vida y en su manera de pensar. Así que pienso que le tengo que dar una oportunidad y bueno, me gustaría que fuese uno de los objetivos de este 2025, retomar las historias de Terramar, porque bueno, son una obsesión para todo el mundo que le guste la fantasía y una deuda histórica porque cuando hablemos de las grandes obras de fantasía nos olvidemos de las mujeres, y dentro de que nos olvidamos siempre de ellas, Ursula K. Le Guin a veces la mencionan, pero ni siquiera siempre, lo cual, vamos, yo creo que es pecado capital. Esto sería todo, espero que os haya gustado el libro, que os anime a ir en contra de esta lógica consumista de consumir muchísimos libros cortos y que os atreváis a meteros en una historia larga en este 2025 y a disfrutar. Si os ha gustado alguna de las recomendaciones, la habéis leído o la vais a leer, dejádmelo por comentarios. El próximo vídeo ya que os traeré va a ser el de mejores lecturas de 2024, que sé que es uno de los vídeos favoritos de por aquí de YouTube. Así que sed pacientes, que en breve llegará. Y ya sabéis, dadle like, suscribiros, mandárselos a vuestras amigas. Y muchísimas gracias por el apoyo. Espero que este 2025 seguir con el canal. Y bueno, que seguir teniendo lecturas buenas, seguir inspirándome para hacer vídeos y que vosotras me sigáis viendo si os interesa. Así que nada, muchas gracias y adiós.